axones, las neuronas de Purkinje. Entonces, las neuronas de Purkinje, por eso en el cuadro de diálogo, en la parte inferior, dice es la única vía eferente que sale de la corteza, ¿verdad? ¿A dónde? A los núcleos profundos, jóvenes. A los núcleos profundos. Acuérdense, hace rato decíamos, ¿qué núcleo profundo? Al menos comentamos el dentado. Al menos en la diapositiva anterior comentamos el núcleo dentado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, este núcleo dentado, vean cómo está recibiendo aferencias. No le pusieron el circulito a las neuronas estas que deberían de ser las de Purkinje, ¿verdad? Porque las únicas neuronas que sus axones salen de corteza, ¿verdad? Son las de Purkinje. Entonces, esas 3 líneas que están ahí en esa figura de Guyton son los axones de Purkinje, los que ya llevan la respuesta, el impulso aferente. ¿A dónde llega? En este caso al dentado. ¿Por qué? Porque ese dentado es el que se va a conducir sus impulsos eferentes a este fascículo, ¿verdad? Que va a terminar en el tálamo. Es la vía de salida, la vía cerebelo-tálamo cortical, a los núcleos BL del tálamo y de ahí al área 4 de corteza. Entonces ahí está el núcleo profundo. Pero claro que va a haber, ¿verdad?, otros fascículos que también reciban información. Ya lo veremos más adelante. Entonces, concluyendo, todas las células del cerebelo, incluidas obviamente las de Purkinje, son o tienen función inhibidora. Su neurotransmisor es GABA, GABA, no glicina, GABA. Y de las células de corteza cerebelosa, las que están en la capa interna, que se llaman granulosas, esas son las únicas excitadoras, ¿verdad? Ahí está la contraparte. Analizar estos circuitos en detalle, jóvenes, no es algo que esté. De hecho, nosotros estamos viendo como que más profundo, más completo, pero obviamente no con toda la complejidad porque no nos da tiempo. Es muy extenso esto, no nos da tiempo y tenemos que estar avanzando en el programa, pero al menos que nos quede esta información de cómo se comporta cada segmento del cerebelo, cada región, para realizar todas las funciones que le tocan. Esta diapositiva es la que complementa la anterior, ¿verdad? La que complementa, es decir, de esta, e inclusive en esta también, sabemos que las respuestas van a generarse en la corteza cerebelosa, porque hasta ahí llega la información aferente, se procesa en las diferentes capas con las diferentes neuronas y la respuesta va a salir solo, ¿verdad? Con los axones o por los axones de las neuronas de Purkinje. ¿A dónde? A los ganglios, no ganglios, a los núcleos profundos. Y entonces, esta diapositiva, jóvenes, es la que me va a decir cómo llega la información aferente a la corteza. Y entonces es también muy difícil hacer un esquema, ¿verdad? Pues los dibujantes hacen su, ¿cómo se llama? Su esfuerzo. Y bueno, fíjense, vamos a ver primero la figura para que de alguna manera vean la creatividad de los dibujantes, ¿verdad? Vean la figura y vean del lado izquierdo. Ahí está la enorme neurona que pues yo le hubiera puesto neurona en penacho, ¿verdad? Como nuestro penacho de la danza de la pluma. Ahí está, vean, ¿verdad? Es la imagen. ¿De dónde saca ay, ¿de dónde saca eh, ¿de dónde saca el dibujante esa imagen? Pues de esta diapositiva, jóvenes, que ahí sí es una imagen real y vean el dibujante que bien la reprodujo, ¿verdad? Entonces ahí está la célula de Purkinje y esa línea punteada pues está marcando la lámina o la capa intermedia de la corteza. Y luego vean la capa exterior, la molecular, ¿verdad? Pues ahí tiene células estrelladas y ahí están otras células también ramificadas que son las células en cesta, inhibidoras. Vean el soma de las de Purkinje, ¿verdad? Esos óvalos que están ahí enormes. Vean cómo ahí está en rojo nos puso en la capa más interna,
¿verdad? La capa granular, como se llama, nos puso la única excitadora y nos la pone en rojo, ¿verdad? La granular, la célula granular. Muy bien, ahí están las capas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que lo que queda debajo de la corteza es la sustancia blanca. Por lo tanto, ahí van a ir todos los fascículos, los axones. Vean el axón de la célula de Purkinje. Vean esa figura, ¿verdad? Ahí está ese, síganlo, síganlo y vean dónde termina. Esa figurita donde termina ahí con la punta de la flecha, es el núcleo dentado. Ahí están representados. No le pusieron, pero es el núcleo dentado. ¿Verdad? Y ahí me está diciendo que son esas fibras del núcleo dentado, no las de Purkinje, no se alcanza a ver. Si yo aquí en mi laptop veo muy chiquitito, esas de Purkinje terminan en el núcleo dentado haciendo sinapsis con neuronas del núcleo dentado y las del núcleo dentado son las que van a salir del cerebelo. En esa vía cerebelo, tálamo, cerebelo, tálamo, cortical. Y entonces, vamos a ver ya con esto dónde están las vías de entrada a la corteza. Y pues les pusieron estos dos nombres. Hay un grupo de fibras que se llaman las trepadoras. Están marcadas ahí en el cuadro de diálogo. Y las otras se denominan las musgosas. Las musgosas. Y entonces, las trepadoras, vean jóvenes, ¿cuál es el origen? ¿En dónde están en la figura? Va a ser a lo mejor difícil que lo logren identificar, pero si tomamos en cuenta dónde está el núcleo dentado, y ahí dice núcleos cerebelosos, arribita dice fibra musgosa, luego dice fibra trepadora. Es ese hilito muy delgadito que pusieron, ¿sí? Levantaste la mano, Natanael. Sí, es que no escuché algo y es que era las células de Purkinje van a llegar al cerebelo y van a hacer la sinapsis con las células del núcleo dentado, ¿no? Y esas van a ser las que van a A ver, salir del cerebelo, a pero ver, ¿cómo se llamaba la vía? voy a precisar y qué bueno que hagas la pregunta. Las neuronas de Purkinje, sus axones es la única vía eferente, es decir, es la que va a llevar la respuesta, el impulso nervioso eferente. La neurona, el soma, se localiza en la capa intermedia de la corteza. Y ese axón, como está en la figura, pues atraviesa la capa interna, la capa granular, atraviesa la sustancia blanca y termina haciendo sinapsis con neuronas de los núcleos profundos del cerebelo, que corresponde, es algo parecido a los ganglios basales, pero obviamente ganglios basales es en el cerebro y se llaman núcleos profundos. Y ya los vamos a ver enseguida los vamos a ver una vez que terminemos esta diapositiva. Entonces, las neuronas de Purkinje, su función, aparte de que son inhibidoras, es que sus axones forman la única vía de salida, la única vía eferente de la corteza del cerebelo. ¿A dónde terminan? Terminan en los núcleos profundos, haciendo sinapsis con neuronas de los núcleos profundos. Eso significa que las neuronas de Purkinje, sus axones no salen del cerebelo, no, terminan haciendo sinapsis en los núcleos profundos del cerebelo. Y los axones de los núcleos profundos son los que salen a llevar las respuestas fuera del cerebelo. La vía de salida del cerebelo, cuando la vimos en la figura de entrada al tema, está. Ahí está. La vía de salida empieza y dice el cerebelo. No nos está diciendo qué parte. Ahora sí le podemos poner nosotros. Son los núcleos profundos. Y en especial, la que va a ir a la corteza es el núcleo dentado. Así como lo estamos viendo ahorita. Núcleo dentado, sobre todo. Y entonces, la vía, pues no se llama núcleo dentado porque se oiría hasta raro, ¿no? Dentado, tálamo, pero ustedes si quieren, como práctica, pónganlo, ¿verdad? Es cerebelo, sí, pero no de corteza, no las axones de Purkinje, no. Son ahí donde dice vía, no dice vía de salida, pero está la flechita, son los axones de las neuronas de los núcleos profundos. Y la que se va a regresar a corteza
son las neuronas de los núcleos dentados. Entonces sale del cerebelo y ¿a dónde terminan esos axones de los núcleos dentados? Terminan haciendo sinapsis en tálamo, en los núcleos ventrales laterales o ventrolaterales. Y esas neuronas de los núcleos ventrolaterales finalmente se van al área 4. Al área 4. Entonces la vía, por eso se llama cerebelo tálamo cortical. Cerebelo tálamo cortical. Y es la principal vía de salida. ¿Para qué? Para la planeación, el inicio del movimiento y ya después, ¿verdad? Obviamente la planeación y el inicio va a continuarse con la ejecución del movimiento correcto. Entonces, no sé si fui clara, Natanael. Sí, doctora, mi pregunta era esa, ya, cerebelo tálamo cortical, eso. Ah, ok. Doctora, yo tengo una duda. Sí, ¿cómo Si no? las células de Purkinje son las eferentes, o sea, las que van a efectuar, ¿por qué las que dan la respuesta? Bueno, las que dirigen la respuesta son las del núcleo, los del núcleo profundo y las de, ¿cómo se llama? Las del núcleo que las llevan hacia... Las de los núcleos profundos, porque fíjate que son, la explicación que se nos da por todos los autores es que son mecanismos de protección. ¿De protección a quién? Pues a la zona que es donde se procesa la información aferente, que es la corteza. ¿Por qué, verdad? Porque se está tratando de proteger a la única neurona de la corteza, de la más de media docena que hay ahí en la corteza, se está tratando de proteger que no salga del cerebelo. Entonces ocupa el relevo, ¿verdad? De los núcleos profundos. Esos núcleos profundos, me voy a adelantar incluso, ¿verdad? Miren, esta es la diapositiva que les decía, con la cual terminamos ya lo que es la anatomía y la función. Aquí están los núcleos profundos. Los núcleos profundos, jóvenes, la diapositiva es la misma que ya hemos visto y que yo les dije hace rato, hace falta nada más agregar los núcleos profundos. ¿Por qué? Porque los núcleos profundos son la vía de salida de los impulsos eferentes del cerebelo. ¿A dónde, verdad? Pues a corteza, por ejemplo, ¿verdad? Pero también a otras estructuras como son en el tallo cerebral. Y entonces, ¿cuáles son los núcleos profundos? Aquí los tenemos en la parte del ángulo superior a la derecha. Ahí está una pequeña imagen del cerebelo con sus dos hemisferios, ¿verdad? Su región del vermis central. Y entonces son 4. Tenemos los llamados núcleos globosos, que tienen forma esférica. Algunos autores ahí está entre paréntesis les dicen esférico. Luego los núcleos que se llaman emboliformes, que son esas como una tirita de un color como turquesa. Bueno, pues es la forma como lo puso el dibujante. Esos dos núcleos que están en la parte más anterior del cerebelo, juntos forman una unidad funcional y esa unidad funcional se llama núcleos interpuestos. O sea, cuando hablamos de núcleos interpuestos, entonces van 2 núcleos profundos, los emboliformes y los globosos, ¿sí? Si nos vamos a la parte por debajo de estos, la parte más posterior, entonces tenemos a otros 2. Del lado izquierdo, con esa flecha de color rojo y esos círculos en rojo, están los llamados núcleos fastigiales, que también se llaman del techo. Son más pequeños. Y a un lado de ellos están esas líneas de color como azul marino, que son los más grandes. Y esos son los núcleos llamados dentados. Entonces, los 4 núcleos son esos que estamos viendo: globosos, emboliformes, fastigiales y dentados. Los 2 primeros, que están en la parte más anterior y superior, globosos emboliformes, forman una unidad funcional que se le llama núcleos interpuestos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta figura? Pues que acomodar con qué área del cerebelo
¿verdad? Funciona o está participando cada uno de estos núcleos. Y entonces ustedes vean, ¿verdad? Ustedes vean qué es lo que acabamos de decir ahorita en esta figura. Que la vía de salida a la corteza cerebral es que los axones de las de Purkinje lleguen a los núcleos dentados. A los núcleos dentados. La información de los núcleos dentados, jóvenes, ¿de qué región del cerebelo? ¿A qué región del cerebelo corresponde? Pues vean la figura. La corteza, ¿no? ¿Dónde están los núcleos dentados? ¿Con qué parte funcional? Albermits. Albermits. Véanlo en la figura, jóvenes. Busquen El punto cerebelo. El cerebelo. el ponto cerebelo, que es el neocerebelo, la parte más evolucionada, la mayor parte. Bueno, pues en esa parte, jóvenes, ¿verdad? Es la información que está relacionada, como lo habíamos visto, es esa parte, la que recibió la información de la vía general córtico-ponto-cerebelosa. En esa región, la corteza procesa esa información, la tiene que mandar a los núcleos dentados, porque esos núcleos dentados es la vía de salida del cerebelo que va a la corteza. Fíjense cómo, si la información es relativa al equilibrio, ¿quién le llevó información al arquicerebelo, al lóbulo flóculo nodular? Pues los núcleos vestibulares, los que tienen que relacionarse, que se relacionan, de hecho, con el equilibrio y los movimientos oculares. Entonces, ¿qué núcleo profundo es el que va a sacar la respuesta, que tiene que controlar nuestro equilibrio y los movimientos oculares? No es el dentado, no. Ahí está puesto qué núcleo le toca. Núcleo fastigial. Los fastigiales, porque los fastigiales son los que se relacionan con la función del arquicerebelo, del vestíbulo cerebelo. O sea, lo que les quiero decir es que cada parte funcional del cerebelo tiene su núcleo profundo que va a llevar la información de salida a la parte que le toca. ¿Por qué el ponto cerebelo no se relaciona con los núcleos fastigiales? Pues porque el ponto cerebelo con lo que se relaciona es con la información que viene de la corteza. Viene de la corteza. En cambio, el lóbulo flóculo nodular es el que recibe la información que procede de los núcleos vestibulares. Es el equilibrio. O sea, cada quien tiene su función. Y fíjense, ya llevamos el dentado y los fastigiales, ¿sí? Los de la parte más posterior, inferior. Ahora, ¿dónde están los interpuestos? Que son núcleo globoso y núcleo emboliforme. Pues claro, si ya el neocerebelo, el ponto cerebelo son los dentados, los vestíbulos cerebelo son los fastigiales, pues los interpuestos, que son estos dos, les toca la parte del cerebelo que está relacionado con la médula espinal, que es la parte ejecutora de la actividad motora. Y ahí también tienen participación, fíjense, no nada más los interpuestos, globoso, emboliforme, también los fastigiales. ¿Por qué también los fastigiales? Porque los fastigiales mandan impulsos tanto a formación reticular como a núcleos vestibulares. Y por eso, acuérdense que fascículos de la médula, jóvenes, se forman a partir de la formación reticular, de los núcleos de la formación reticular. ¿Cómo se llaman los fascículos en la médula? Retículos espinales. Retículos espinales. ¿Verdad? Espinales. ¿Y cómo se llaman los fascículos que se forman de los núcleos vestibulares? Vestíbulos Originales. Y nosotros, ¿verdad? Sabemos todo lo que sea de núcleos vestibulares es equilibrio, porque los núcleos vestibulares reciben la información de los nervios vestibulares que vienen del aparato vestibular del oído interno, que lo que regula es el equilibrio. Y los retículos espinales, inclusive, acuérdense, son dos: retículo espinal de protuberancia, retículo espinal vulvar.
Eso es la ejecución del movimiento. Entonces, aquí la conclusión es que si nosotros nos regresamos a la diapositiva de inicio, jóvenes, la diapositiva inicial, aquí cuando menos el circuito general nos debe de quedar claro, ¿verdad? Recibe la información de corteza vía los núcleos pontinos, relevo, y luego al cerebelo. ¿A qué parte del cerebelo tiene que llegar esa información que viene de corteza? Tiene que llegar viene de corteza cerebral. ¿A qué parte tiene que llegar? A la corteza cerebelosa. ¿Qué fibras son las que van a conducir esa información de las aferentes de corteza, las trepadoras o las musgosas? Ahí está la respuesta. Aquí está. ¿Sí? Fíjense, ¿quién trae la información que viene de corteza? Pues la información, ¿verdad?, le corresponde a las fibras trepadoras, porque son las que tienen sinapsis con los núcleos del bulbo, con los núcleos del bulbo. Las fibras que vienen de la médula, la información que viene de la médula, pues vean ahí, son las fibras musgosas. Ahí están participando también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los fascículos espinocerebelosos y los núcleos pontinos, inclusive. Es que les digo, no podemos de alguna manera, espero que más o menos esté quedando claro. Y aquí lo que tendríamos que saber al menos es, la información viene de corteza, viene de médula, viene de tallo cerebral. Toda esa información entra al cerebelo por la vía de los pedúnculos cerebelosos. No se queda ahí. ¿A dónde tiene que llegar? A la corteza. ¿Quién le lleva la información a la corteza? Fibras trepadoras, fibras musgosas. La corteza procesa la información con toda su más de media docena de neuronas que tiene y se da la respuesta. ¿Y la respuesta quién la va a sacar? Solo las fibras de Purkinje, solo los axones de Purkinje, dependiendo de qué información sea. Si es una información que compete al equilibrio, a movimientos oculares, la información llega de fibras de Purkinje a qué núcleo profundo. ¿Fastigiales? A los fastigiales. Dados. Es equilibrio, a los fastigiales. Que la información es la información que tiene que llegar a la corteza motora para que la corteza motora a través de los fascículos córtico-espinales mande los potenciales exactos de la ejecución e inicio del movimiento. Pues ese es el dentado, es la vía general, es la vía general. O sea, si tiene que ver con movimientos para mantener el equilibrio o recuperarlo, esos son los núcleos fastigiales, porque son los que están relacionados con el vestíbulo cerebelo. Y que si es la planeación y el inicio del movimiento, ese es el núcleo dentado. Y que si es la ejecución del movimiento, pues eso es los núcleos interpuestos. Y participan también los fastigiales. Quizá aquí la conclusión, jóvenes, porque estoy viendo que ya es tarde y yo tengo otra clase, aquí la conclusión sea, ¿verdad? Dependiendo de la función que tenga que hacer el cerebelo, es el núcleo profundo con el cual se relaciona, y si es el ponto cerebelo, la vía que regresa a corteza motora, ahí no participan los fastigiales. Los fastigiales en todo caso son del vestíbulo cerebelo para el equilibrio, movimientos oculares y porque se relacionan con los núcleos vestibulares. Y los mismos fastigiales al relacionarse con los núcleos reticulares de tallo cerebral, pues participan también con el espinocerebelo. Ya ahí es donde están los interpuestos, pero no están los dentados. Los dentados es solo el neocerebelo o ponto cerebelo. Pues mañana concluimos esto, jóvenes, nos falta también, ya no tengo oportunidad de seguir con ustedes porque les digo que tengo otra clase, ya son más de las 10, pero las preguntas y dudas que tengan, escríbanlas para que no se les olvide y mañana tratamos de aclararlas todas
y ver ganglios basales, que es la última parte que nos queda. Que tengan buen día, buena tarde. Gracias.